Hola, hola, Dios les bendiga a todos, espero que estén muy bien. Bueno, soy Ricardo Montiel y esto es Cápsulas, un minuto para reflexionar en temas contundentes de la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a reflexionar acerca de una historia que se encuentra en la Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Les comento la cita para que ustedes la busquen, la lean y comparen, hagan la comparación de lo que estamos viendo acá. Y ahí está textualmente todo lo que vamos a hablar aquí en esto. Porque en estas cápsulas nos basamos en la palabra de Dios para enseñar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Bueno, en esta historia vemos la vida de un hombre que se llamaba Naamán y fue sano de lepra. Pero ¿quién era Naamán? ¿Qué pasó allí? Naamán era un hombre muy importante porque era general del ejército de Siria, y además era un hombre muy querido por el rey de Siria y por la gente de su nación y por su familia y por sus empleados, por sus esclavos, perdón. Pero aún siendo un hombre tan importante, tenía un gran problema. Y digo un gran problema porque sufría de una enfermedad que era una enfermedad terrible, una enfermedad que era repudiada. Las personas que sufrían de lepra en aquel entonces eran apartadas del resto del pueblo para que murieran por allá en un lugar donde nadie fuera cerca de ellos y se contagiara. Entonces era una persona repudiada. Sin embargo, Namán, la importancia de lo que era él, pues él se movía en medio de su pueblo, de su nación y de su gente sin ningún inconveniente. Pero para él yo me imagino que era un gran problema. Sin embargo, hay algo bien interesante aquí y es que Dios lo sana a través de un milagro. Pero ¿por qué querría Dios sanar a un hombre sirio, un hombre extranjero, un hombre que no pertenecía al pueblo de Israel, no era hebreo? ¿Saben por qué? Porque todo lo que Dios hace tiene sentido y todo lo que Dios hace siempre tendrá un propósito. Dios no hace nada improvisado ni nada por capricho. Siempre hay un propósito en todo lo que Dios hace. Y el propósito por el cual Dios sana a Naamán, que era un hombre sirio, de hecho, en aquel tiempo habían leprosos en Israel y no fueron sanos. Sin embargo, el hombre sirio fue sano. Esto está en Lucas 4:27, para que me entiendan. Entonces, había un propósito. ¿Y cuál era el propósito? De que a través de este milagro, Naamán contara el testimonio ante su rey, ante su gente, ante su nación, y la nación de Siria no solamente conociera que el Dios de Israel era el Dios todopoderoso, el Dios que estaba por encima de sus dioses paganos, que era un Dios que podía hacer lo que ningún otro Dios podía hacer. Y aparte de eso, para que el testimonio de este hombre glorificara el nombre de Dios, testificara del gran poder del Dios de Israel y trajera salvación a la nación de Siria. Es un propósito eterno, por eso existe esta historia en la Biblia. Pero, aquí no termina todo. Hay algo muy interesante aquí y es que para que este milagro sucediera, tenía que haber unos eh, instrumentos que Dios tendría que usar para contrarrestar la barrera que iba a poner Naamán para que el milagro se cumpliera. ¿Por qué? Porque Naamán era un hombre que estaba en eminencia y había cierta arrogancia en él o cierta soberbia, porque los seres humanos somos soberbios por naturaleza. Entonces, para que haya un milagro, uno tiene que tener humildad, tener fe, creer absolutamente en lo que Dios nos dice a través de su profeta en este caso. Y él dijo, rechazó eso porque él esperaba que el profeta Eliseo lo atendiera como el hombre que era él y pusiera sus manos y orara. Yo no sé qué estaría pensando este hombre. Total que le dice, ni siquiera lo dejó entrar a la casa, le manda a decir con el criado. Eliseo le dice, mira, dile a ese hombre que vaya al Jordán y se zambulla 7 veces y ahí será sano. Entonces eso le molestó, él se fue, pero aquí viene lo interesante. Dios primeramente usa a,
a los criados. Eso está en el versículo 13 del capítulo 5. Los criados son usados por Dios. Yo creo que el Espíritu Santo los tocó para que lo convencieran de que tenía que hacer lo que el profeta le decía. Y él hizo caso a ellos y se fue al Jordán. Pero otra cosa mucho más interesante, había en Siria, en la casa de Naamán, una criada, una esclava, pero ella era israelita. ¿Qué hace una israelita esclava en una familia siria? Y sin embargo no era una mujer que estaba frustrada, no estaba amargada. Oye, yo soy israelita, ¿por qué estoy acá en Siria sirviéndole a esta gente que son enemigos de Dios, enemigos del pueblo de Israel, son idólatras? No, ella sencillamente tuvo la gentileza de decirle a la señora, a la mujer de Naamán, dígale a mi señor que si él va a Israel, hay un profeta que lo puede sanar allá. Pero ¿cómo así? Dice Lucas 4:27 que había eh, muchos leprosos en Israel y sin embargo Eliseo nunca había sanado a un leproso. Pero Dios pone en el corazón y en la boca de esta muchacha que había sido la esclava de ellos la información para que vayan el hombre hasta Israel y sea sanado. Pero también algo interesante aquí, que a pesar de que usa los esclavos, usa esta esclava hebrea, algo interesante y es que cuando él va a donde el rey le dice, mira, en Israel me pueden sanar, él dice, no, pues yo le voy a mandar cartas al rey. Y el rey de Israel llega cuando escucha la noticia, se rasga las vestiduras y dice, oye, pero ¿por qué este hombre cree que es que yo soy Dios que puede sanar a alguien de lepra? Eso quiere decir es que me está provocando. Entonces él se rasga las vestiduras y dice, no, yo no soy Dios para sanar a nadie, lárguese acá. Y ahí es cuando va donde el profeta. Esto quiere decir que no era el rey quien lo iba a sanar. El rey es importante, pero para administrar, para dirigir y para reinar en Israel. Quien lo iba a sanar era el profeta de Dios, pero lo iba a hacer a través de estos esclavos que fueron usados para llevar la información y se cumpliera todo el proceso y se cumpliera el propósito que era llevar el mensaje de salvación a la nación de Siria. Porque allí lo dice, en el mismo capítulo, no tengo el versículo ahorita, le dice, porque este hombre era importante porque Jehová trajo salvación a través de él a la nación de Siria. Entonces, no importa qué profesión tengas, no importa cuál sea tu posición social, no importa qué cargo estés desempeñando, no importa si eres presidente de la República, si eres ministro, si eres gobernador, si eres alcalde, si eres el gerente de una empresa o si eres la señora que reparte los tintos o la que hace el aseo o eres el mensajero. No importa el lugar donde estés, no importa con las personas con las que estés, no importa la circunstancia que estés viviendo. Lo importante es que entiendas que Dios te permitió nacer y te trajo a este mundo para cumplir un propósito en tu vida. Y cuando entiendas esto, vas a poder disfrutar la vida, disfrutar lo que haces y entender que un día Dios cumplirá el propósito por el cual te permitió nacer y por eso estás aquí. Así que espero que te haya servido esta cápsula. Nos pasamos de tiempo, pero bueno, espero que te sirva. Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima oportunidad.